Sarmiento es polémico, ¿no? Digamos, siempre estamos hablando mucho de Sarmiento porque, bueno, lo recordamos por toda su obra en la labor educativa, pero, digamos, es un personaje bastante controvertido porque también participó un montón de los hechos de la historia del país, o sea, no solo antes de ser presidente ya tenía toda una vida participando en la política y en conflictos, escribiendo además, y hay cosas que dijo sobre todo después de los años han quedado así como medio polémicas. Justamente para ilustrar ese punto hoy subí un par de memes que a ver, vamos a verlos ahora un ratito para charlar de eso. A ver, acá no, acá. Bien, ahí está, sí, el de era racista, mujeriego, mal hablado, se peleaba con todo el mundo y sin embargo ahí va el padre del aula. Todo lo que puse acá es verdad, a ver, o sea, gracias a la gente que ahí empezó a seguir. Sarmiento era racista, o sea, dijo cosas bastante polémicas sobre, digamos, los indios y la raza hispánica. Él dijo, por ejemplo, Los negros son capaces de entusiasmo y sensibles a muchos buenos estímulos. El indígena, salvo antagonismos de raza, es menos susceptible. eso ya es por lo menos polémico. Y después hay otro todavía mucho más áspero que es algo que él publicó en El Nacional, un diario de la época, en 1800, el 25 de noviembre de 1876. Sarmiento escribió: ¿Lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría colgar ahora si reapareciesen Lautaro, si reapareciesen. Lautaro y Caupolicán. Son unos indios piojosos porque así lo son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial, útil y sublime y grande. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Esto es quizás lo más fuerte que ha escrito Sarmiento acerca de todo este tema. Que a ver, para ponerlo en contexto, en ese momento estaban como a flor de piel los malones, ¿sí? Que eran estos ataques que hacían los mapuches a las poblaciones fronterizas de Buenos Aires, donde básicamente incendiaban casas, mataban gente, robaban ganado y secuestraban mujeres para violarlas. Entonces, bueno, es entendible que la gente estuviese molesta y pudiese llegar a escribir cosas como estas. Y después, bueno, tenemos el escrito también, un libro entero escribió Sarmiento que se llamó Conflicto y Armonía de las Razas en América, donde básicamente dice que los indios no piensan porque no están preparados para ello y que los españoles habían perdido el hábito de ejercitar el cerebro como órgano y que por el contrario el pueblo estadounidense, exento de toda mezcla con razas inferiores, conservaba sus tradiciones políticas sin que degradaran en algo peor. También no son cosas que han puesto a Sarmiento en el centro de la polémica. Porque bueno, justamente los estadounidenses que eran anglosajones, sí, en el modelo anglosajón, ellos no se mezclaban con los indígenas, no tenían hijos con la población indígena porque ya iban con sus esposas a América. Además tampoco los evangelizaban porque consideraban que eran salvajes sin alma. Entonces sí, hubo muchísimo más mestizaje en toda la zona hispanoamericana. No tanto en el Río de la Plata, porque había poca población indígena y también se importaban pocos esclavos de África porque no había ni grandes minas ni grandes plantaciones porque el clima no era adecuado. Pero bueno, de todas maneras el mestizaje se incentivaba, así que estaba. Bien, después tema mujeriego, que también a mucha gente le llamó la atención. Esto también es verdad, ¿sí? Sarmiento, cuando estaba exiliado en Chile, en un momento lo mandan de viaje a Europa y a Estados Unidos para hacer como un relevamiento de las técnicas pedagógicas que había ahí. Y Sarmiento se fue anotando en un librito todos los gastos que él se hacía para que después cuando llegara se los descontaran. Y no le jodo que el tipo anotó varias veces, más de una, orgías. Así como lo suenan. Miren, les leo acá textualmente. Cuando recorrió la ciudad de Mainville, el tipo anotó: coche de regreso, 2, que supongo que será $2. 12 planchas de los monumentos de París, 12. 2 retratos. Saint-Jacques de la Pocherie, que no sé qué será. 10 flores periódicos, 4 un pastel para comer, 3 orgía, 13. Y después abajo, una pieza para secar la pluma, 2.
O sea, el tipo, aún con plata del Estado y todo, se iba en orgías y después pretendía que el Estado se lo pagara. Porque claro, lo hice estando en un viaje de trabajo, ¿no? Pagámelo. Justamente dicen que a Sarmiento se le pueden reprochar muchas cosas, salvo de hipócrita. Hipócrita no fue jamás. Y acá queda demostrado. Después, bueno, también tenemos... Él tuvo, a los 19 años ya tuvo una hija con una que era como alumna suya, ¿sí? O sea, Sarmiento nunca fue maestro, o sea, nunca, en el sentido de que nunca estuvo al frente de un aula, pero sí, digamos, él daba clases particulares desde muy chico. Y a los 19, de hecho, bueno, se dice que solía como chamullarse a sus alumnas, y justamente a los 19 años tuvo un hijo con una de ellas, con María Jesús La Chepa. Tuvo una hija con ella, quien llamaron Faustina. Después, ya más grande, Sarmiento se casó con Benita Martínez Pastoriza, con quien tuvo un hijo, que fue Dominguito, el que después murió en la Guerra del Paraguay. Pero cuando todavía estaba casado, Sarmiento tuvo una relación con Aurelia Vélez, que era la hija de Vélez Sarsfield, que, para que se den una idea, esta chica era 25 años menor que Sarmiento. Sarmiento ya para ese momento tenía 60 o algo así. Y bueno, pues obviamente se terminó divorciando de Benita. Gracias, William. Seguimos analizando el meme. Entonces, racista, mujeriego, mal hablado, se peleaba con todo el mundo. Esto en realidad es medio... Gracias, Cande. Esto es medio en realidad las dos cosas lo mismo. Porque bueno, no es que Sarmiento insultara, lo que él hacía era como bardearte, pero con mucha altura. Por ejemplo, les tiro un caso. Cuando estaba en el exilio en Chile, le encargaron la creación de un diario de educación que él, digamos, Sarmiento lo llamó monitor de la educación, que a sus jefes les pareció como un poco pretencioso, entonces le pusieron monitor de las escuelas primarias. Y él les respondió: Señor, mi propósito es escribirlo para educar ministros, diputados, senadores y doctores, porque de tanto que ustedes saben, no saben que ignoran todo sobre este asunto. Las escuelas no se mejoran en la escuela, sino en la opinión de los que gobiernan y legislan. O sea, les tiró así como un buen palo. Pero no es que les dijo, no, ustedes son unos pelotudos. No. O sea, lo hizo así como con altura. Después, bueno, también dicen que cuando iba alguna maestra para reclamar por algo que se hubiese hecho contra el niño, él agarraba y primero les decía: el maestro siempre tiene la razón. Proceda. O bueno, también él, digamos, se encargó de que se plantaran los... ¿Cómo se llaman estos? El mimbre en toda la zona del delta, y en un momento escuchó a un hombre decir que había... o sea, antes de él no había. Y en un momento después escuchó a alguien decir que había mimbre ahí desde que tenía uso de razón. Y Sarmiento agarra y le responde: Podemos conciliar lo que usted dice con la historia preguntándole a qué edad empezó a usar razón. Hasta hoy tan escasa. Entonces eso, era como muy bardero el tipo. Y después, bueno, se peleó con todo el mundo. O sea, Sarmiento se peleaba con todo el que no le diera la razón. Se peleó con Alberdi, con Mitre, con Urquiza, que era gente que yo diría que dentro de todo pensaba bastante parecido a él. Después, bueno, también tuvo un quilombo con la masonería, porque bueno, como que dicen que la masonería, no sé, como que es incompatible con el catolicismo, qué sé yo, y bueno, supuestamente para ser presidente tenías que ser católico, por lo menos en esa época. Entonces lo que hizo fue abandonar la masonería cuando asumió como presidente. Después volvió, pero bueno, qué sé yo, a la gente no le gustó. Después, no sé, ha quedado registrado que, por ejemplo, cuando Mitre ganó la presidencia en 1862, Sarmiento había competido también, pero perdió. Y Sarmiento agarró y le dijo a Mitre: usted será el primer presidente, pero yo seré el segundo. Como ya se la picanteó ahí, y encima le salió bien. Y después, bueno, después de ser presidente, fue senador. Y él ya para esa época ya estaba medio sordo. Y en un momento alguien le dice: che, Domingo, ¿cómo vas a hacer para escuchar a la gente en el Senado con la sordera? Y él dice: no, yo no voy a escuchar, yo voy a que me escuchen. Así que nada, un distinto. Y bueno, después está el otro que publiqué, que quizás acá me hice más el picante, capaz ya tenga comentarios puteándome en Instagram por de acá, que es que hice comparándolo a Sarmiento con Alberto Fernández. Que, nada, qué sé yo, simplemente se me ocurrió. No es para bardear a Alberto Fernández, o sea, obviamente no lo quiero ni un poco, pero bueno. Nada, acá le puse esto, ¿no? Como que Sarmiento se iba y lo pagaba con plata del Estado, como les expliqué hace un rato.
Y bueno, Alberto Fernández hizo fiestas con gatos durante su propio decreto de aislamiento, ¿no? Si no lo sabían, hace ya, ¿cuánto fue? Un año que se destapó la noticia de que en el 2020, cuando Fabiola cumplió años, Alberto Fernández hizo una fiesta en la residencia presidencial de Olivos, aun cuando regía el decreto de que había cuarentena y no podías hacer reuniones con personas. Y bueno, aparte también después se destapó que también Alberto Fernández tuvo visitas durante el decreto de aislamiento a la residencia de Olivos, que él dijo que eran asesoras de la primera dama, pero por el currículum de estas mujeres uno se daría otra idea. No sé si me explico. Bueno, dijo cosas racistas, ya les dije las cosas racistas que ha dicho Sarmiento. Alberto Fernández, tampoco creo que necesite recordarles que dijo que en un intento por citar a un autor mexicano, terminó mezclando con una canción no sé, de folclore creo que era, y dijo que los mexicanos vienen de los indios y los brasileros de la selva. Fue un papelón a nivel internacional, se ofendió medio mundo. Y bueno, también si quieren, podría haber agregado capaz misógino, no sé si ya Sarmiento se lo podría considerar así, pero bueno, también es conocido ese tweet que hizo Alberto Fernández antes de ser presidente, donde una mujer lo criticó y él básicamente la mandó a la cocina. Bueno, hizo un censo. Acá vamos, esto es interesante para charlarlo. Durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, que si no se acuerdan se los recuerdo, Sarmiento fue presidente desde 1868 hasta 1874. En 1869 se hizo el primer censo de la Argentina. A ver, les cuento básicamente los datos que arrojó ese primer censo. Básicamente que bueno, la población de Argentina en ese momento era de 1.830.214 habitantes. Más o menos se estimaba que 897.780 eran varones y 843.572 eran mujeres. Nada, piensen que en este momento no había documento de identidad ni nada, entonces muchos de los censados desconocían el año de su nacimiento, entonces era habitual que la edad se redondeara en múltiplos de 5 o de 10. Dato curioso, muy curioso, 234 personas informaron que pasaban los 100 años. Para mí estaban verseando mal, porque me resulta imposible. Aparte tanta gente, ¿viste? Si me dijeras 10 personas declararon eso, bueno, qué sé yo, podría ser, pero es otro rarísimo. Bueno, también es importante tener en cuenta que los aborígenes, o bueno, indígenas, yo suelo usar la palabra indígenas, no fueron censados en realidad no, lo estoy diciendo mal, lo estoy explicando mal. La población del Chaco y de la Patagonia no fue censada, porque todavía no eran controlados por el Estado Nacional. Entonces, bueno, se calculó que ahí había unos 93.138 habitantes, 45.291 en Chaco, 3.000 en Misiones, 21.000 en La Pampa y 23.847 en la Patagonia. Y bueno, el dato más, quizás el más importante de todos, que es que este censo también relevó que el 77% de la población era analfabeta. Acá es cuando Sarmiento se alarma, convoca a todos sus ministros y bueno, lanza ese famoso discurso donde dice: voy a lanzar mi política de Estado para los próximos 40 años, escuelas, escuelas, escuelas. Ahí Sarmiento dedicaría todo el resto de su presidencia a hacer leyes y a abrir escuelas. Y nada, realmente esto me parece que está bueno porque resalta, me parece a mí, la buena forma de hacer las cosas, ¿no? Uno primero tiene que hacer un diagnóstico para saber cuál es el problema y después tiene que obrar. Entonces, y también por eso creo que los censos son importantes. Es importante saber cuánta población tenés y la composición de esa población para saber, bueno, más o menos a qué cosas tenés que atender, ¿no? Como acá, justamente este censo resalta que el principal problema era el analfabetismo. Entonces, sí, había que combatirlo. Sí, Sarmiento a partir de ahí crearía numerosas escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná, la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdoba. También fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Trajo maestros norteamericanos a Argentina para las escuelas normales, que eran justamente las escuelas donde se formaban a los docentes, porque bueno,
Sarmiento había viajado a Estados Unidos y se había dado cuenta que el método educativo de ahí era muy bueno, o por lo menos muy bueno para esa época, quiero decir. Y todo esto tuvo su impacto en la población, digamos. Se empezó a alfabetizar bastante rápido la gente, además, sobre todo, considerando que todos los años en esa época llegaban, pónganle que 100.000 personas a la Argentina, y gran parte de esa gente era analfabeta, pero sin embargo, miren, o sea, el primer censo fue en 1869 y el analfabetismo se reveló que era de un 77%. El próximo censo se hizo en 1895. El analfabetismo había bajado a un 53%. En 1914 había bajado al 36%. En 1947 al 13,6%. Yo hice la cuenta de esto, da que el analfabetismo bajó un 1% cada año, ¿sí? A medida que iban pasando los años, bajaba 1%, 1%, así en promedio. Y eso es una locura teniendo en cuenta, como les digo, que todos los años era mucha la gente analfabeta que llegaba al país. Si encima si no hubiese sido por eso, el ritmo de alfabetización hubiese sido muchísimo mayor. Bueno, ¿cómo fueron los datos del último censo? Porque justamente ahí en el meme puse que Alberto Fernández también realizó un censo. Según el último censo, ahora en Argentina viven 47.327.407 personas, 47% mujeres, 53% hombres. Y bueno, aparentemente según el censo, el analfabetismo ahora de Argentina es del 2%. Así que, por lo menos en eso. Entonces, ¿se entiende? Pasamos de 1.830.214 habitantes a 47.327.407. Y del 77% de analfabetismo al 2%. Después puse gobernó durante una epidemia y gobernó durante una pandemia. Justamente en 1870 y 1871 hubo un brote de fiebre amarilla muy grande en Buenos Aires. Esto era producto de los soldados que volvían del Paraguay. Si la guerra del Paraguay se termina en 1870, entonces bueno, los soldados vuelven cada uno para sus distintas provincias. Y varios de ellos vuelven enfermos de fiebre amarilla, algo que es bastante común en Paraguay. Y bueno, piensen que, digamos, a ver, Buenos Aires no era para nada como es hoy en aquel entonces. Buenos Aires no tenía cloacas ni agua corriente todavía, vivía poca gente aún. Creo que no, en toda la ciudad no habrían, creo que habría 100.000 habitantes con toda la furia. Pero bueno, justamente al desatarse esta epidemia y no contar con esos servicios básicos, era muy difícil de combatirla. Mucha gente llegó a abandonar la ciudad para no verse afectado por ello. En ese momento tenían lo que era el Palacio de Aguas Corrientes, no sé qué, que sigue estando hoy en día ahí sobre la avenida Córdoba, que es como un palacio hermoso, que bueno, por dentro se supone que era un lugar para almacenar agua y de ahí distribuirla a la ciudad. Que bueno, digamos, esta pandemia o epidemia se solucionó medio que sola, porque la fiebre amarilla se transmite a través de los mosquitos y en Buenos Aires no hay mosquitos todo el año. Entonces, nada, simplemente cuando llegó el otoño y el invierno, los mosquitos se fueron, los enfermos se curaron o se murieron y listo. Cuando volvieron los mosquitos ya no había fiebre amarilla dando vueltas, así que ya estaba. A Alberto le tocó algo un poco más complicado, que fue algo mundial. Que bueno, no voy a detallar mucho porque ya todos lo saben. Después, bueno, algo también que me pareció una cosa a comparar de graciosa, divertida, es que bueno, los dos llegaron a la presidencia porque su vicepresidente les dio votos. O sea, Sarmiento se alió con el compañero de fórmula, con Adolfo Alsina, que justamente Alsina como que se dio cuenta de que él solo no tenía mucho suficiente como para llegar a la presidencia si se postulaba a él como presidente. Entonces bueno, decidió postularse con Sarmiento y bueno, se dice que es gracias a eso que él ganó. Y Alberto Fernández, bueno, lo mismo, ¿no? Ya todos lo sabemos. Cristina lo nombra como presidente poniéndose como su vice, por eso ganó. Ahora lo curioso es que Sarmiento no le daba pelota a Alsina, a diferencia de Alberto, que básicamente vive domado por Cristina. Sí, Sarmiento ya como presidente no lo consultó en las decisiones importantes y ni siquiera lo dejó como presidente provisional en sus viajes al interior del país. O sea, nada, que se fuera
ni lo respetaba, pareciera. Y bueno, nada, lo de Alberto es tremendo. Ya lo habrán visto que Cristina cada vez que sale a hablar en público le tira algún palo o cuando están juntos, no sé, hace algo para demostrar que la que manda es ella. Nefasto. Y bueno, ya lo último era esto, ¿no? De que mientras que Sarmiento abrió muchas escuelas, Alberto cerró muchas. Ya hice el listado de todas las cosas que fundó Sarmiento recién. Lo de Alberto es como difícil de contabilizar porque todavía no hay datos muy precisos, pero durante la pandemia se cerraron un montón de escuelas justamente porque no hubo clases presenciales durante un año entero y muchas escuelas no tenían forma de dar clases virtuales, de seguir proveyendo el servicio y justamente por eso terminaron cerrando y no pudieron volver a abrir. ¿Cuántas fueron exactamente? No sé, pero que son pongo las manos en el fuego porque fueron muchas. Así que bueno, triste. Bueno, a ver, ¿quieren ver los comentarios en Instagram? A ver si ya me están puteando o se deben estar puteando entre ellos incluso. A ver. Hora del revisionismo XD. Bueno. Sarmiento Chat. Sarmient Chat versus The Virgin Alberto. ¿Cómo eso de fiestas con gatos? Preguntan acá, a ver, ¿qué le respondieron? Reuniones en la Quinta de Olivos. Gracias, igual lo googleé. Le hicieron un himno, dicen acá, sí es verdad, el himno a Sarmiento, de hecho yo arranqué el directo poniendo eso, pero no sé, ¿con qué lo puedes comparar con Alberto Fernández? Alberto Fernández no tiene ni un himno ni nada. Uno con Menem, no entendí. Gil inteligente. ¿Y esto en qué afecta a Boquita el más grande? Cerró muchas escuelas, preguntó uno acá, a ver qué le contestaron. Acá debe haber puteadas. 1 año y medio sin clases presenciales, le responden acá. Pero no es una comparación simétrica. Abrir escuelas se refiere a construirlas y ponerlas en funcionamiento. Por ende, cerrar escuelas haría referencia a destruirlas o demolerlas. Y a ver, no fue Alberto con una topadora, ¿no? Pero si vos haces que no se puedan dar clases, prácticamente las estás obligando al cierre, ¿no? O sea, o estoy loco. Claro, entiendo, pero para mí se refiere a eso. Sí, sí, entiendo que se refiere a eso. Pero está mal la comparación. Igual sé que es un meme. Bueno, ok, por lo menos me reconoce eso. Jugando con el significado de las palabras, abrir y cerrar. Es la gracia del chiste. Cuando hubo que explicarlo. Entendí el chiste. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Te falta aclarar que Sarmiento hizo que los chilenos le paguen. Sí, sí. Bueno, lo aclaré acá. Por eso les digo, o sea, estas cosas me gusta charlarlas acá en Twitch porque si lo tengo que explicar todo en Instagram es como que tengo que escribir la vida y no lo termina leyendo nadie. Ven la descripción, dicen mucho texto, otra cosa, chao. El ingenierista verá esto y se atragantará con polenta. Malepichot intensifies. No cerró algunas escuelas, cerró todas las escuelas. Claro, bueno, si querés durante la pandemia las cerró todas. Raleta las abrió y murieron docentes. ¿Qué sé yo? O sea, muere. ¿Cómo que murieron? O sea, ¿qué? Porque hubo docentes que se agarraron coronavirus. Sí, hubo gente de todas las profesiones que se agarró coronavirus y murió. ¿Qué crees que diga? Acá hay uno que se puso a hablar si se dice presidente o presidenta. ¿Qué tiene que ver? Ah, porque puse vicepresidente. Buah, qué ganas de hinchar. Ganó Boque, ponen acá. Boquita. ¿Cuántos ministerios de la mujer tiene Sarmiento? Sí, sí, totalmente. Tremendo machirulo, Sarmiento. Bueno, nada, eso simplemente para hacer como un repasito rápido de Sarmiento. Vamos ahora vamos a ver Samba. Hay un capítulo de Samba donde Sarmiento... Gracias, Mark. Hay un capítulo de Samba donde... sí, de Samba, donde él va de excursión a la casa de Sarmiento y ahí como que viaja y lo conoce, así que vamos a verlo, a ver qué
qué onda, si han dicho, si han tirado la posta en ese capítulo o han dicho barbaridades. ¿Hay orgías en ese capítulo? Uf, ¿te imaginas? No, no creo. Sería demasiado turbina. Vamos a ver ahí. Me quedo ahí, me quedaron ahí los márgenes. Y esto está demasiado grave. Porque nos vamos con la señorita Silvia de viaje a San Juan para conocer la casa donde nació Sarmiento, donde nos esperan aventuras extraordinarias. ¡No! ¡Sarmiento! Por fin No, se boludo, fueron gusto esos por niños. vida. Ahora a terminar la máquina del tiempo para regresar a mi época. ¿Qué? ¡Wow! ¡Máquina del tiempo! Un niño, maldición. Aquí comienza la asombrosa excursión de Samba en la casa de Sarmiento. Ah, ok, esto es bastante distinto, porque en el primer capítulo, digamos, Samba viaja en el tiempo porque hay una palanca en un cuarto así secreto, oculto del cabildo. Acá es directo, y ahí Samba retrocede en el tiempo y va ahí. Acá es como que Sarmiento viene al futuro. Ok, está bien. Estas son cosas que no vale la pena cuestionarse mucho porque no van a tener sentido por más que trates de buscárselo. Imagínate eso, andás por ahí por tu... Niño, ven, Caminando te por ahí, mostraré pero mi cosas obra así. maestra. El artefacto en el que he estado trabajando desde mi llegada al futuro. ¡Tarán! ¡Ah! ¿Y a dónde vamos a viajar? Vamos, es mi máquina del tiempo y soy yo quien necesita regresar a su época. Tú estás en tu época, pequeño, así que te quedas aquí. ¿Has entendido? ¡Qué carácter, Sarmiento! ¿Y a qué época quiere volver? ¿Cómo? ¿No has estudiado acaso? A mí... Bueno, acá hay alguien... Por fin tenemos a alguien educado en el chat que me saluda por el día del... me dice feliz día. Gracias, Block. Igual, nada, hago la aclaración que hoy es el día del maestro, yo soy profesor, el día del profesor es el miércoles. Igualmente, no pasa nada, gracias igual. El 14 es, no el 13, el 14. El día del maestro es por Sarmiento y el día del profesor es por... se me fue el nombre, por Estrada. 1873. Soy el presidente de la Argentina y tengo que terminar mi mandato. ¿Y cómo fue que apareció en el futuro, Sarmiento? No se sabe, pequeño. No se sabe. Well, that's just lazy writing. Último que recuerdo es una noche fría de agosto. Cuando Yo lo iba en mi matan. carruaje cuando de pronto un hombre se acercó a mí con la intención de dispararme. Y un instante después, el cielo, el infierno. No. Clorinda Formosa en el futuro. Vaya uno a saber para qué cuernos. ¿Y por qué querían matarlo, Sarmiento? Si usted es bueno. No lo sé, niño. Siempre he sido un hombre pacífico. No tengo enemigos. Bueno. Ahí me dicen si lo del profe no era el 17. Ahora ya me confundieron. Yo estoy casi seguro de que era... Mira, te lo busco ahora. Porque ahora me hacen dudar de cuándo era el día del profesor. ¿Era el 17? Ah, no, sí es el 17. Bueno, tenés razón. Me confundí. Gracias. Sí, entonces es el día del profesor es el 17, o sea, el sábado. Bueno. Fíjate qué quilombo, o sea... Sarmiento es el presidente, o sea, imagínate que el presidente de repente termina, desaparece porque viaja en el tiempo. Estaríamos en el horno, boludo. Pero bueno, acá... Está bueno porque mencionan el intento de asesinato de Sarmiento, que esto yo lo conté hace una semana, que hice un directo para hablar de los intentos de magnicidio de la historia de Argentina, aprovechando lo que acaba de pasar con Cristina. Si no estuvieron en ese directo, pueden ir a YouTube a buscarlo, pues ya lo subí ahí, editado y todo. Y después de hecho saqué un par para hacer videos solo sobre esos. Uno de esos de hecho es el de Sarmiento. Sarmiento iba en un carruaje como vimos ahí recién. Estaba yendo a visitarla a quien les mencioné antes, a la hija de Vélez Sarsfield, con quien tenía una relación, cuando fue emboscado en el camino por dos sicarios que intentaron matarlo. Ahí hay un error, porque acá lo que nos muestran es como que Sarmiento los vio, y no, mentira, Sarmiento no los vio. De hecho, ya para esta época Sarmiento estaba bastante sordo, entonces confunde
el sonido del disparo con el sonido que hacían los caballos golpeando el adoquinado con las patas. Pero bueno, el punto es que le habían mandado, supuestamente, López Jordán a través de un tercero mandó a estos dos que no pudieron matarlo a Sarmiento porque le habían puesto demasiado pólvora al arma, entonces les explotó en la mano, después los agarraron y el tipo que los había contratado se fue a Uruguay y después murió encima. Entonces como que no se pudo resolver eso. Y López Jordán estaba bastante picante ahí, pues lo intentó matar a Sarmiento y después es que lo termina matando Urquiza, así que... Pero bueno, acá pareciera que no es que... O sea, como que este intento de asesinato lo manda a Sarmiento al futuro. Y fíjense qué interesante que dice ahí que es como que lo mandaron al infierno, porque lo mandan a Formosa. Bueno. Igual pará, esto se llama la excursión de Zamba a la casa de Sarmiento y están en Formosa, o sea, nunca llegan a la casa de Sarmiento. O sea, el curso se fue sin Zamba. Bueno, no sé, a ver, ¿cómo sigue? No, niño, hasta la vista. Y recuerda, haz como Sarmiento que no ha faltado ni un solo día a la escuela. Nos vemos. 3, 2, 1... ¡Fua! Sarmiento, ¿para qué sirve esta palanca? 1816. No, a mi infancia no. Sí, Sarmiento nace en 1811, así que en 1816 tendría 5 años. En San Juan. Seguro, ya me conocen. Yo soy Sarmiento y empecemos ya mismo por el comienzo. A los 5 años yo ya leía, no necesitaba la escuela, yo ya sabía. Supuestamente no falté nunca, ni un solo día. Aunque llovieran meteoritos a clase iba, re contento, con alegría. Sabía que estudiando sería alguien en la vida. Alguien importante, inteligente, gobernador, senador o presidente. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Yo solito fui dejando la pobreza sanjuanina. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! A mí nadie me lo enseña, ni tu madre, ni tu tía. A los 15 años ya era maestro. Lo que tengo de genial no lo tengo de modesto. Está bien, por ahora no estoy diciendo, o sea, lo que decía ahí de que no faltó nunca al colegio, creo que, no sé si después lo aclararán, pero no, o sea, Sarmiento faltó veces al colegio por pelearse con los maestros, por cosas que daban y demás, o por tener que ayudar a su familia en el negocio y demás, pero todo lo demás creo que va bastante bien. Y aunque mis padres quisieron verme sacerdote, ya me verán con otro cargo, el más grandote. Y sabrá entonces mi madre, doña Paula, que a su hijo algún día llamarán padre del aula. Y trabajando en su telar bajo la higuera, sabrá también que alguna vez falté a la escuela. Un secreto que solo ella y ahora Zamba guardarán mientras cantamos esta cumbiamba. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Che, no está tan mal La el tema, más difícil de la Argentina. ¡Ay, qué infancia difícil la mía! Y sí, tengo mal carácter. Perdón que no sonría. Entonces sí faltó a la escuela, Sarmiento. Por supuesto, niño. ¿Y por qué dice que no faltaba nunca? Es publicidad, Zamba. Si acepto que faltaba a la escuela, los niños comenzarán a faltar. Y yo quiero que todos vayan a estudiar para que el día de mañana tengamos un país mejor. ¿Entiendes? Ah, claro. Prométeme que no le dirás a nadie que yo faltaba a la escuela. Prometido, Sarmiento. ¿Quién viene? Es la sombra terrible de Facundo Quiroga, el tigre de los llanos. Esa referencia está buena, me gustó. Está bueno lo que hicieron ahí porque lo primero que aparece de Facundo Quiroga, que es como el estereotipo de gaucho, esa es la sombra. Y eso es como una referencia directa al Facundo, a Civilización y Barbarie, el libro que escribió Sarmiento sobre él y sobre toda esta cuestión. Que justamente arranca, miren, lo voy a leer directo. Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas te levantes a explicarnos
penes internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Entonces nada, está bueno, fue una linda referencia ahí que apareciera la sombra. Que bueno, y también mencionan ahí el tigre de los llanos, que es como se lo llamaba. Era el caudillo de La Rioja. Que bueno, cuando Sarmiento era pequeño, él y sus hombres es como que arrasan San Juan y eso lo marca mucho a Sarmiento. Por eso él odiaba los caudillos y todo. Y los gauchos en general. No. Tío, aparte tipo ametralladoras, las pistolas. Hola, señor terrible Facundo Quiroga, tigre de los llanos. Por cierto, ¿qué era eso? Nada, una máquina para viajar en el tiempo. Pensé que podía ser un artefacto de los malditos unitarios. Dime, ¿has visto a alguien por aquí que piense...? Che, Samba se está tomando con mucha tranquilidad que Quiroga acaba de destruir la máquina que lo tenía que devolver al presente. O sea, se está tomando con mucha tranquilidad que quedó atrapado en el pasado. ¿Diferente a los federales? No. ¿Y cómo piensan los federales, señor terrible Facundo Quiroga, tigre de los llanos? Verás, niño, después de la Revolución de Mayo, nuestro país está naciendo y todos debemos ponernos de acuerdo para ver qué país queremos construir. Los federales pensamos que las provincias tienen que ser autónomas y queremos que Buenos Aires no decida todo. Esto que les decía yo, que en el primer censo no se contabilizó a la población de la Patagonia ni el Chaco porque no estaba controlado por el Estado Nacional. Eso lo ven muy bien acá en este mapa. Que solo existen en las provincias de, vamos a nombrarlas bien, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy y Salta parecen estar como lo mismo, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Autónoma y queremos que Buenos Aires no decida todo. No, solo algunas cosas. Ninguna provincia tiene que ser más importante que otra. Todas tienen que ser iguales. Y estamos dispuestos a defender nuestras ideas a los tiros. ¿No es cierto, Juan Manuel de Rosas? Por supuesto. Ese es Juan Manuel de Rosas en San Juan. Es Juan Manuel de Rosas, el gobernador de Buenos Aires, que también es federal. Pues sepan ustedes que yo no estoy de acuerdo con sus ideas. Quiroga, amigo, pregúntele por qué. ¿Por qué, don Sarmiento? Yo pienso que ustedes son salvajes, bestias, unos bárbaros, maleducados y que tienen mal carácter. Bueno, en el mal carácter se parece. Quiroga, amigo, pregúntele cuáles son sus ideas. A ver. ¿Y cuáles son sus ideas, don Sarmiento? Yo creo que nuestro país debería ser más civilizado, como lo es Europa, o más aún, como los Estados Unidos. Deberíamos sacar a los indios. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Deberíamos invitar a gente de otros... Acá hay algo que no tiene sentido, que es que aparezca Rosas, que aparte dijeron que es el gobernador de Buenos Aires en 1816. Eso no tiene ningún sentido. Rosas llega a la gobernación de Buenos Aires en 1830. En 1815, no sé, Rosas, ni siquiera sé qué edad tendría Rosas ahí, si sería todavía un adolescente o qué onda. Y bueno, dice que justamente en lo de los indios tendrían razón porque entre medio de las dos gobernaciones que él tuvo de Buenos Aires hizo una campaña en el desierto donde, logró expandir las tierras en el control del Estado argentino, por lo menos de Buenos Aires, sobre el territorio indígena. Con un coste bastante elevado de vidas, no me acuerdo ahora cuánto, pero yo siempre recuerdo que la campaña de Rosas derramó más sangre que la de Roca, para que lo tengan en cuenta. Países y que todos puedan tener un terreno propio. Me aburro. Y así hacer un país ordenado, civilizado, educado, con escuelas, sin gauchos y sin caudillos como ustedes. ¿Qué es un caudillo, Sarmiento? Un caudillo es un líder popular, niño. ¿Un país sin caudillos? ¿Y qué va a ser de nosotros? Usted es un unitario, Sarmiento. No soy unitario, Rosas, pero estoy en contra de los federales y sobre todo en contra suyo. Y defenderé mis ideas con esto. Qué sé yo, está bastante simplificado ahí toda la diferencia entre unitarios y federales, pero sí, más bien, o sea, es esa. Los unitarios eran gente que quería un gobierno central donde las decisiones se pudiesen tomar desde Buenos Aires para evitar los conflictos que generaba la autonomía de las provincias. Es el dilema de seguridad y libertad, ¿no? Y justamente, los federales lo que querían eran más autonomía para poder tomar ellos sus propias decisiones y que no esté alguien de Buenos Aires que vive a miles de kilómetros diciéndoles qué hacer.
Después, bueno, ahí también se suma esto de Sarmiento, que rechaza las tradiciones de Argentina porque las ve como cosas bárbaras, por esto de que cuando él era chico los gauchos de Facundo arrasaron con San Juan. Entonces, bueno, quiere terminar con eso y implantar las costumbres europeas. Por eso después justamente Sarmiento también es partidario de abrir el país a la inmigración para que vengan inmigrantes europeos y a través de las generaciones imponga la cultura europea. Más que nada lo que quería era inmigrantes anglosajones y alemanes, porque como vimos antes despreciaba los hispanos. Me encanta el detalle de la rosa en la oreja de Rosas. Eso es una estupidez, pero me parece muy divertido. ¡Oh, qué miedo! ¡Es una pluma! ¡Horror! A ver, Facundo Quiroga, ¿con qué podemos defender nuestras ideas? No se me ocurre nada. ¡Con esto! Bien, parece que en este país no hay lugar para mí. Malditos salvajes. Pero ya me las pagarán. Me encargaré personalmente de que no quede ningún gaucho en estas tierras. Vamos, niño. Combatiré a los federales desde Chile con mis escritos. Pero Sarmiento... Che, no entiendo. O sea, Sarmiento va a hacer todo de vuelta. O sea, porque acá lo que estarían recreando es esto, ¿no? Y cuando Sarmiento se tiene que ir al exilio. Pero este es el de Sarmiento que ya es presidente, que viajó al futuro, ahora volvió al pasado. Y no sé, tipo, está actuando como si le estuviese pasando esto por primera vez. No sé, es raro. Pero bueno, supongo que así funciona esto. Bueno, acá se ve bastante bien también reflejada la amistad y alianza entre Quiroga y Rosas, ¿no? Quiroga era como el brazo, la mano derecha de Rosas, que le mantenía las cosas ordenadas en el interior del país. Y de hecho, bueno, es cuando lo mandan a sofocar una rebelión en La Rioja, creo que era. Y después cuando estaba volviendo lo asesinan. Más tarde, en la cordillera de los Andes... On ne doit point les idées. On ne tout point les idées. Las ideas no se matan. Ah, ¿y por qué lo escribe en francés, Sarmiento? Así no lo va a entender nadie. Oh la la, oh París, algún día mi país será igual a ti, París. Qué elegante es el francés, es tan culto como el inglés. En cambio aquí es lo que ves, indios sin nada en los pies, sin caudillos, sin barbarie, con un puerto en Buenos Aires, mirando siempre hacia París. Digan, bonjour, mes amis. Las ideas no se matan, mas los federales sí. Este vals se baila así, frunciendo un poco la nariz, como hacen los de París. Desde Chile escribiré, con mi diario educaré, con balas combatiré, del tirano me Está bien, esto es verdad. Supuestamente cuenta la historia que cuando Sarmiento se fue a Chile escribió ahí en francés en una piedra: las ideas no se matan. Y bueno, ahí recién mostró el diario Progreso, que él dirigía desde Chile, hablando en contra del gobierno de Rosas y promulgando sus ideas. De vuelta, lo que no entiendo es por qué Sarmiento lo está haciendo todo otra vez. Tipo, si querían que Zamba acompañara a Sarmiento durante todo esto, hubiesen hecho que Zamba viajara al pasado y listo, ¿no? Que se encontraran con un Sarmiento que viajó al futuro y ahora volvió al pasado y está haciendo todo de vuelta porque sí, ¿no? Es rarísimo, no se entiende. Indios gauchos, un horror, esta gente es de terror. Los lidera un ignorante que se cree muy importante, pero es un dictador. El progreso es impensable sin la pluma y sin el sable. Educación y algún cañón para una gran nación. Las ideas no se matan, mas los presidentes sí. Este vals se baila así, con violencia un petit, para ser como París.
Oiga, Sarmiento. ¿Sí? Soy Urquiza, caudillo federal de Entre Ríos. Quiero armar un ejército grande para sacar a Rosas del gobierno. ¿Me ayuda? Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cabalgar a toda velocidad? ¿Arriesgar? Claro, ves, acá tengo el mismo problema. Pero antes de eso destaco acá el comentario de Delphi que dice que le alegré el día analizando Samba porque es lo que le inspiró a aprender más historia. Bueno, me alegro que te guste. Yo no vi Samba de chico porque soy más grande, pero bueno, todo lo que tenga referencias históricas, me encanta consumirlo, analizarlo y si puedo bardearlo. Acá hay algo que no entiendo, que es que, digamos, que es lo mismo que vi que tiene de problema el primer capítulo y me imagino que es el problema que tiene toda la serie. No entiendo la continuidad espacio-temporal. Samba viajó con Sarmiento a 1816. Ahí aparecieron Rosas y Quiroga como si ya fuesen los 30 y ahora está Urquiza acá reclutando a Sarmiento como si ya fuese 1852. O sea, todo ese tiempo Samba estuvo con él. Samba ahora va a aparecer como un tipo mayor, entonces. O estuvieron dando saltos, viajando en el tiempo fuera de cámara. No entiendo. No entiendo. ¿Y qué hizo? Tipo, también Samba cruzó la cordillera de los Andes con Sarmiento, así nomás. No tiene sentido. Pero bueno, nada. Acá está Urquiza reclutando a Sarmiento, que Urquiza lo reclutó a Sarmiento para su campaña contra Rosas como el escritor. Un nombre más técnico tiene, creo que ahora lo van a decir. Sarmiento era como el encargado de ir a anotar todo lo que iba pasando en la campaña. Que bueno, Urquiza era el gobernador de Entre Ríos, había sido fiel a Rosas, pero básicamente ya se había cansado de sus promesas de sancionar una constitución porque no las cumplía. Entonces, alza un ejército también con tropas de Brasil. Marcha hacia Buenos Aires para enfrentarse a Rosas en la batalla de Caseros. Mi vida en el campo de batalla, disparar cañones, pensar estrategias. No precisamente. Necesito que escriba todo lo que vamos haciendo. Bueno, a cambio podría nombrarlo teniente coronel. ¡Yujú! Trato hecho. Pero Sarmiento, Urquiza es un caudillo federal. ¿No era que estábamos en contra de ellos? Bueno, niño, lo importante es sacar a Rosas del gobierno. La pluma será mi arma. ¿Sarmiento? ¡Sí, señor! ¡Trompeta! ¡Fuego! ¿Qué es el tema? Yo no diría que Sarmiento era unitario, ni que estuviera en contra de los federales. Sarmiento estaba en contra de los caudillos, fuesen unitarios o federales, porque también hubo caudillos unitarios, y eso es algo que creo que el capítulo se está olvidando de mencionar. O sea, ¿qué era Lavalle sino un caudillo unitario? ¿Cómo dijo? ¡Dije fuego! ¡Dijo fuego! ¡Sí, dijo fuego! ¡Ah! ¡Fuego! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Vencimos a Rosas! Sarmiento, no entiendo. Si todos somos argentinos, ¿por qué peleamos entre nosotros? Verás, niño, Rosas decía que ninguna provincia tenía que ser más importante que la otra. Pero claro, como él gobernaba la más rica, no quería repartir el dinero con las demás. Entonces un día Urquiza se cansó y sacamos a Rosas del poder. Pero más tarde me di cuenta de que Urquiza era lo mismo que Rosas y apoyé a Bartolomé Mitre. Entonces sacamos a Urquiza del gobierno. Pará, le estás contando a Samba lo que ya pasó, lo que va a pasar. Ay, Dios, odio esto. Odio la continuidad que tiene esto. No. Está bien, sabes que haz lo que quieras. Yo me voy a dedicar a explicar los hechos y ya está. Bueno, lo que habría pasado ahí entonces es la batalla de Caseros, que Rosas la pierde porque Rosas era un muy buen político, pero no era tan buen militar. De hecho, a lo largo de toda su vida había dejado las mayores batallas en manos de otros generales. En cambio acá ya no le quedaba a nadie, entonces tuvo que hacerse cargo él de dirigir las tropas y no le fue bien y perdió. No es simplemente por esto de que no quisiera repartir las riquezas. A ver, de vuelta, acá me parece que están sobresimplificando porque nos quieren pegarle mucho a Rosas. Rosas también se había ganado el odio de la gente por la Mazorca, que era una policía secreta que apresaba, torturaba y hasta mataba gente por hablar o hacer cosas en contra de Rosas.
Me parece que eso puede haber tenido algo que ver. Después, bueno, también estuvieron toda la cantidad de guerras que hubo. Hubo guerras defensivas, como lo que fue el bloqueo anglo-francés, o las tropas de Bolivia y de Chile que intentaron invadir por el norte, pero bueno, también Rosas insistía con volver a anexar Uruguay, y obviamente la gente se va a haber cansado de todo eso. No sé, se me ocurre que esas cosas pueden haber sumado también al descontento. Oye, Buenos Aires se separó del resto del país. Sí, por muchos años las provincias no querían que Buenos Aires les diga lo que tenían que hacer. Y Buenos Aires no quería compartir su dinero con los demás, así que entraron en guerra. ¿Y después se amigaron? No, pero Buenos Aires ganó en la batalla de Pavón. Bartolomé Mitre se convirtió en presidente y fuimos eliminando a los caudillos de las provincias. ¿Y adivina quién fue el presidente de la Argentina después? Sí, digamos, eso está bastante bien resumido. O sea, Buenos Aires no quería nacionalizar la aduana y que las ganancias de la aduana fueran para todas las provincias, sino que se las quería quedar ella. O sea, eso era todo un tema porque, bueno, hoy ya no lo es tanto porque Argentina tiene más puertos al sur de Buenos Aires. Pero en ese momento el único canal de entrada y salida al país era Buenos Aires. O sea, si vos querías exportar algo, tenía que sí o sí pasar por ahí. Lo mismo que todas las importaciones. Entonces era un tema ese. Y bueno, entonces ahí tuvo lugar lo que fue como la secesión de Buenos Aires, que estuvo 10 años separada del país. Ahí justo se había sancionado la Constitución de 1853, pero Argentina no va a firmarla hasta que, bueno, vuelve a unirse el país, que ahí gana la batalla de Pavón, y eso hace que, digamos, el país por fin se unifique, pero bajo el mando de Buenos Aires. Ahí sí Buenos Aires va a firmar la Constitución, haciéndole un par de arreglos menores, que, bueno, dicho sea de paso, la Constitución se hace bajo las ideas de Juan Bautista Alberdi en su libro Bases y Puntos de Partida para la República Argentina. Después de la presidencia de Mitre, que involucró una guerra con Paraguay, ahí llega Sarmiento, que es lo que van a explicar ahora. Pues de Bartolomé Mitre. No sé, ya se me hizo una mezcla. Yo, Domingo Faustino Sarmiento. Al fin tengo mi oportunidad. Veré toda mi vida para llegar acá. Y ahora que soy presidente, quiero ayudar a la gente. Vamos samba que hay un dictado, mi obra notarás. 100 escuelas voy a fundar. Eso es poco, que sean 200 más. Con 200 no me alcanzan, 700 no me bastan. En 6 años 800 escuelas nuevas hay. Ya está, Sarmiento. ¿Puedo ir a jugar? Por favor, por favor. Todos gratis hoy estudiarán. La educación debe ser popular. Todos gratis hoy estudiarán. Educación para... No, ahí acaban de decir una barbaridad. La educación no es gratis. La educación nunca jamás puede ser gratis, porque para ser gratis los docentes tendrían que trabajar gratis. Y yo, por lo menos como docente, no laburo gratis, ni conozco a ningún docente que labure gratis. La educación es pública. Que sea pública no quiere... O sea, puede ser pública o privada. Y aun cuando es pública no significa que sea gratis. Alguien lo paga. ¿Sí? Lo paga el Estado con dinero de impuestos. No digas que es gratis, porque no es así. A todos por igual. Listo, terminamos. ¿No, Sarmiento? No, niño, quedan mucho, no dejes de agregar. El telégrafo es futuro, nos conecta con el mundo. Al país entero une en una gran red social. ¡Qué bueno todas las cosas que hiciste como presidente, Sarmiento! Pero volvamos a mi época, me aburro. Está bien, ahí básicamente están haciendo un repaso rápido por lo que fue la presidencia de Sarmiento. Aparte de todas las cosas ahí educativas que hizo, sí, también está el tema de la línea del telégrafo. No especifican un poco todo ese listado de distintas escuelas que ya les mencioné antes, como también la escuela naval, como las escuelas normales, la biblioteca pública, qué sé yo, pero bueno. ¡Por favor! Todavía queda mucho por repasar.
Una cosa importante es, bueno, también la ley de educación común, la 1420, que también es muy recordada y estudiada acá en Argentina, no se sancionó durante el gobierno de Sarmiento. Eso se sanciona después en el gobierno de Roca en 1884, que bueno, establece la educación pública gradual y obligatoria, que es obligatorio mandar al chico, que se hace por grados y bueno, se hace con el dinero del Estado. De los campos alambrados, casi que nos olvidamos, y las vías y los trenes que pusimos a... Bueno, obviamente también se aumentaron las vías férreas, que era algo que ya venía haciéndose desde antes. Se llegaron más inmigrantes, que también era algo que se estaba haciendo desde antes. Eso es algo como que tiene continuidad entre las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que es el que vino después. Y laica, ahí está, gracias. Educación pública, gradual y obligatoria y laica. Viola, vago. Falta el impulso a la inmigración. Desde Europa llega lo mejor. Nadie para este campeón. Entiendo, está bien que no lo hayan puesto porque iba a quedar mal. Que ahí muestran como gente viniendo de Italia y Sarmiento recibiéndolos recontentos. En realidad Sarmiento lo que quería era que llegaran anglosajones y alemanes, porque era la población que le parecía más ilustrada, más calificada, más civilizada. Pero bueno. ¿Me morí? No, Sarmiento, no moriste. Le salió el tiro por la culata. Claro que les había explicado antes. Me siento más vivo que nunca. Para celebrar, te tomaré una prueba. Saca una hoja, niño. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1. ¡Prueba sorpresa! Pero Sarmiento no avisó. Listo, terminé. ¿Puedo ir a jugar? No. Por favor, por favor. No. Tengo algo preparado que te sorprenderá. ¿Otra prueba sorpresa? No. Mira. ¡Tarán! ¡Guau! ¡Ahora puedo volver a mi época! ¡Todos a bordo! ¿Aún quieres conocer la casa donde nací? ¡Sí, yujú! ¡Al futuro! ¡Al futuro! No ha cambiado nada. Mi casa está como antes. En el futuro las cosas siguen igual. No hemos progresado, Samba. Sí, Sarmiento, progresamos. Bueno, sigue habiendo problemas. Pero todos podemos ir a la escuela para estudiar lo que nos enseñaste. Así cuando seamos más grandes, vamos a poder hacer un país mejor. Sí, es cierto. Sabes, Samba, pienso que quizás me he equivocado en algunas cosas. ¿En algunas cosas, Sarmiento? Bueno, a veces soy muy pasional, pero lo único que quería era que la Argentina fuera un país mejor. Quisiera que me recuerdes así. Chicos, atención. ¡Uy! Samba, te has perdido la... Qué raro, che. O sea, ¿por qué eso? O sea, no entendí de qué se está disculpando Sarmiento. O sea, Sarmiento no tiene, digamos, de las cosas que hizo, no se tiene que arrepentir de nada. A lo sumo, no sé, de alguna cosa que habrá dicho, pero... rarísimo eso. No sé, de haber apoyado la guerra del Paraguay. Pasa que como no especifican tampoco, que, no sé, fue un comentario muy tibio ese y confuso. Excursión. Sí, Sarmiento, pero no importa. Hoy aprendí mucho. Gracias, te voy a extrañar. Y yo también a ti. ¿Volvés a tu época? No lo... Hoy aprendí mucho, tipo, de vuelta. ¿Cuánto tiempo pasó, amigo? Tipo, por lo que me dieron a entender, Samba estuvo con años con Sarmiento, viviendo toda su vida, y ahí le dijo, hoy... Ahora no entiendo nada, boludo. Fueron 5 horas que estuvo con él, fueron 2 semanas, fueron 2 meses, 5 años, no entiendo nada. Los años no han sido, pues no envejeció ninguno. Dios. Y no me digan que estuvieron saltando de una época a la otra, porque al principio Quiroga les destruye la máquina del tiempo. Entonces, no sé, vivieron todo de vuelta, pero Sarmiento tendría que estar muerto ya de viejo. Es cualquiera esto, no tiene sentido.
Sí, Samba. Esto de viajar en el tiempo me está gustando. Adiós, amiguito. Y recuerda, haz como Sarmiento, que no ha faltado ni un solo día a la escuela. ¡Nos vemos! Che, ¡Samba! ¡Qué sorpresa! che, todo bien, pero me interesa más esa serie, ¿eh? Yo quiero una serie de Sarmiento viajando en el tiempo. Me interesa 1000 veces más que las aventuras de Samba. Pensé que no habías venido. Sí, señor. ¿Cómo voy a faltar justo el día que nos vamos de excursión a la casa de Sarmiento? Samba, Sí, Sarmiento. dime, ¿qué fue lo que más te ha gustado del capítulo de hoy? Me gustó que viajamos en el tiempo y visitar San Juan, el lugar donde naciste. Y también me gustó haber conocido a Facundo Quiroga y a Rosas, aunque no eran muy amigos tuyos, ¿no? No, es verdad. Nunca me he llevado bien con los federales. También me gustó que escribieras en la piedra, las ideas no se matan. On ne tue point les idées. Eso. Y como pensabas distinto, tuviste que irte a Chile y desde ahí combatiste a Rosas. Exacto, con la pluma como arma. Sí, pero después lo combatiste en la batalla de Caseros con Urquiza y al final lo sacaron del poder. Sí, se lo merecía. Y después eliminaron a los caudillos del interior. Tuvieron mal, Sarmiento. Bueno, Samba, era necesario recordar eso. Bueno, después fuiste presidente de la Argentina y ¿Qué es esto? Eliminaron a los caudillos. O sea, ¿están diciendo que estuvo mal la pacificación del interior y la unificación del país? ¿Qué mierda les pasa? ¿Quién mierda escribió esto, boludo? ¿Cómo va a haber estado mal? O sea, estaba bien que los caudillos hicieran guerras en el interior todo el tiempo, que muriera gente cada 2 por 3, que mujeres fueran violadas, que ganaban... ¿Qué les pasa? ¿Cómo mierda? ¿Quién es el pelotudo que hizo esto? Bueno, les digo lo que aprendí yo con este capítulo. Aprendí que Samba tiene el poder de viajar en el tiempo o de saltar de una época a otra sin necesidad de una máquina del tiempo ni nada, porque si no, nada de este capítulo tuvo sentido. Aprendí que ser unitario está mal. Aprendí que ser caudillo está bueno. Que ir ahí por 2 pistolas disparándole a todo lo que ves, como hacía Quiroga, está buenísimo. Aprendí que Rosas ya en 1916 era el gobernador de Buenos Aires. Eso aprendí. No sé qué aprendieron ustedes. ¿Cómo va a haber estado? O sea, qué sé yo, te puedo entender que en algunas cosas fueron muy severos, ¿me entendés? Por ejemplo, a Chacho Peñalosa, que lo mataron y después a su mujer la encadenaron y la obligaron a barrer la plaza. Eso sí, ya te puedo decir como no hacía falta. Pero no me podés decir que estuvo mal sacar a los caudillos del poder y unificar al país bajo el gobierno federal. Eso, ¿quién es el tonto que...? No, nunca contraten a los guionistas de Samba para nada. Esto en serio me hizo enojar. Es cualquiera. Montón de cosas. Por ejemplo... Construiste muchas escuelas, como 800, y dijiste que tenían que ser públicas y gratuitas. Exacto, no es gratis. Para que todos los niños argentinos puedan estudiar y hagan un país mejor en el futuro. Igual te cuento que fue lo que pero más me gustó, Sarmiento. ¿Que inauguré el telégrafo en el país? ¿Que hice el primer censo? No, me gustó saber que cuando eras chiquito faltabas a la escuela. ¡Samba! Me habías prometido que no le ibas a contar a nadie. ¡Corten! Por eso me interesó esto de agarrar y analizar Samba, porque algunas cosas están buenas y hasta son divertidas, pero otras cosas es como que yo estoy viendo y digo, ¿para qué? ¿Qué dijo? Gente, espero que hayan aprendido algo con esto. Chao, gente, gracias por haberme acompañado en este hermoso episodio.